toma bastante tiempo lo que es pues el desarrollo de lo que tenemos. Solo déjenme ver, no encuentro dónde es que estaba para compartir. Aquí. Bueno, no era esto lo que tenía que compartir. Sino toda la pantalla, ¿verdad? Y las notas. Entonces, estoy trabajando sobre, más o menos sobre el cuaderno que había hecho la vez pasada, ¿verdad? Pero no, o sea, no lo voy a utilizar, o sea, no como presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, como todos ya saben, ya hoy empezamos con temas nuevos y solo voy a verificar que esté grabando. Eh, en el caso de, como les he dicho, ¿verdad? En general, lo que nosotros vamos a estudiar en física, sí, en verdad es la mecánica. La mecánica es el estudio del estado de movimiento, vamos a decir, de los objetos o de las partículas o de los sistemas. Y pues el primer parcial inicia con lo que es la parte de la mecánica, que es cinemática, que ya la definimos ayer, ¿verdad? Que podemos decir que es la parte de la mecánica que estudia cómo se mueven las partículas sin estudiar el por qué se mueven dichas partículas, ¿verdad? Y entonces, bueno, en general, pues nosotros en mecánica, dentro de lo que es mecánica, vamos a estudiar la parte que es mecánica clásica, ¿verdad? Obviamente existen otras ramas de la mecánica bueno, otros casos de la mecánica, como lo es, pues, mecánica cuántica sería el caso de la mecánica, o sea, siempre movimiento, pero eh, en espacios muy pequeños, ¿verdad? Donde no se siguen exactamente las mismas leyes. O mecánica relativista, ¿verdad? Que es a velocidades muy grandes, cercanas a la velocidad de la luz, donde también hay ciertas cosas que no se siguen de la misma forma, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a quedarnos siempre en lo que es mecánica clásica. Y cuando hablamos de mecánica clásica sería pues a tamaños, ¿verdad? Pues macroscópicos, observables, o sea, el movimiento de un carro, el movimiento de un balón, eh, y a velocidades que no se acercan, velocidades normales, ¿verdad? No se acercan ni por cerca a la velocidad de la luz. Entonces, para estudiar esto, lo que es la cinemática y en general mecánica, ¿verdad? Vamos nosotros a ocupar, pues, en general, comprender o definir cuatro, podríamos decir, conceptos o... Bueno, voy a poner conceptos, solo no quería repetir la palabra. Generales. No es conceptos la palabra que tengo que usar aquí, pero son cuatro, pues, definiciones que vamos a hacer. Para describir nosotros el estado de movimiento o cómo está moviéndose un cuerpo, vamos a ocupar usualmente estas cosas que vamos a definir acá, y en general son, a nosotros nos importa la posición, o sea, saber dónde está un cuerpo, la velocidad, saber qué tan rápido se está moviendo un cuerpo, la aceleración, saber, pues, en teoría, bueno, no en teoría, saber qué tan rápido cambia la velocidad del cuerpo, y el tiempo como tal, ¿verdad? O sea, todas estas están relacionadas por medio del tiempo, en cuánto tiempo se realizan los movimientos, ¿verdad? Entonces esos cuatro conceptos o esos cuatro, eh, pues,
definiciones, ¿verdad? Son los que vamos a empezar a definir ahorita, ¿verdad? Y la posición, tal como lo dice la palabra, les recuerdo, ¿verdad? Siempre que haya una consulta, ustedes no deben simplemente abrir el micrófono y hacerla, ¿verdad? Entonces la posición, pues, nosotros la podemos definir, es algo que ustedes, pues, yo creo que de lógica lo han de intuir, ¿verdad? Pues es la ubicación de una partícula o algún cuerpo, ¿verdad? Yo voy a decir partícula, pero tengan entendido que cuando digo partícula no es una partícula como tal, sino hablo de cualquier objeto, ¿verdad? La ubicación de una partícula en un tiempo determinado pues medido desde un sistema de referencia, ¿verdad? Discúlpenme un momentito. Ahí ríanse si quieren después, ¿verdad? Desde un sistema de referencia. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros, verdad? Bueno, yo voy a tener un sistema de referencia que, como ustedes saben, pues yo puedo definir como un sistema XY donde el origen vamos a decir que es a donde está el observador, ¿verdad? Y ese es el sistema desde donde yo voy a medir y vamos a medir cuál es la posición que vamos a decir, ok, es un punto en el espacio, ¿cierto? Ok, un punto en el espacio, que sabemos que en general yo puedo definir como, bueno, una coordenada Y y una coordenada X, ¿cierto? Bueno, si se podrán preguntar ustedes, bueno, ¿por qué lo estamos definiendo en dos dimensiones? El capítulo se llama movimiento rectilíneo, que es una dimensión. Para empezar lo que es las definiciones, ¿verdad? De posición, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prefiero hacerlo de la forma general, ¿verdad? O sea, el espacio en el que nosotros vivimos en realidad ni siquiera es de dos dimensiones, ¿verdad? Es de tres dimensiones. Pero lo vamos a definir en dos dimensiones, ¿verdad? En dos dimensiones. Y posteriormente yo a la par les voy a dar la definición específica de este capítulo, que es considerando que solo nos estamos moviendo en una dirección, ¿verdad? Pero en general nosotros entonces vamos a definir una posición en un plano, ¿verdad? Desde un punto de referencia donde está el observador, ¿verdad? Ese punto se puede definir como un punto P que tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿cierto? Pero tal y como vimos ayer, un punto del espacio yo también lo puedo definir por medio de un vector, ¿verdad? Voy a buscar mejor las formas. Por medio de un vector. Y a este vector pues le vamos a llamar vector de posición. Ok, vector de posición al cual pues se va a llamar R vector, ¿verdad? Y este R vector, tal y como vimos ayer, ok, es un vector, ¿cierto? R vector, entonces, en general, se puede definir como, ok, una cantidad X, ¿en qué? En una dirección X unitario, que es la dirección, pues, horizontal, X unitario, más una cantidad Y en una dirección Y unitario, ¿verdad? Que es pues aquí la dirección Y, ¿verdad? Esa es la forma más general. Claro está, pues si estamos en una sola dimensión, nosotros solo tendríamos pues la posición que va a ser ya sea X, si estamos moviéndonos de forma horizontal, o Y, si estamos moviéndonos de forma vertical, ¿verdad? Pero en general tienen que recordar ustedes que lo más general es decir que la posición es un vector que tiene componente X y componente Y. Y recuerden que yo también puedo dar ese vector como una
magnitud R, ok, la magnitud de la posición. Y bueno, lo voy a escribir así, los vectores en general yo lo puedo dar magnitud y ángulo, ¿verdad? Donde el ángulo ya saben que se mide pues desde el eje X hasta acá. Por los momentos nosotros solo estamos en una dimensión, ¿verdad? Entonces ya saben que en una dimensión la posición va a ser ya sea X o Y. Y yo simplemente les voy a decir, estoy en X igual a 0, ya saben que estoy en el origen. Estoy en X igual a 3, ya saben que estoy en 3 a la derecha. Estoy en X igual a menos 5, ya saben que estoy en 5, nada más que en este caso sería a la izquierda. Creo que pudo entrar. Se supone que dejé para que puedan entrar de un solo, pero a veces siempre me sale el sonido, ¿verdad? Ok, y como es una posición, esto se va a medir en metros, ok, en comunidad estándar. Y también, como ya vimos, es una cantidad vectorial, ¿verdad? Ok, pero las partículas, o en general los cuerpos, no están restringidos, muchachos, en moverse en una sola dirección, ¿cierto? Bueno, no en moverse en una sola dirección, mejor dicho. Sino que no están restringidos en quedarse en una sola posición, es lo que quería decir. Entonces, esa partícula que yo dibujé acá se puede mover, ¿cierto? Entonces es lo mismo que yo diga, ok, yo tengo mi plano que me está diciendo a mí cuál es la posición. Y esa partícula, digamos al inicio, está en este punto. Y luego se mueve a este, a este, a este. Y la posición de la partícula, conforme va cambiando el tiempo, ¿verdad? Va avanzando el tiempo. La posición de la partícula pues va cambiando y pues lo que técnicamente podemos decir es que hace una curva, ¿verdad? En el espacio. A esa curva nosotros le llamamos trayectoria y como definición podemos decir que es el lugar geométrico o entre comillas o entre paréntesis, ¿verdad? La curva que representa posiciones sucesivas pues de una partícula en movimiento. Y pues no hay ninguna definición matemática más que decir, bueno, entonces el vector de posición que antes yo solo lo había definido como un vector, entonces ustedes pueden pensar que es un vector, o sea, posición X, posición y que va a quedar así para siempre, ¿verdad? Es un vector que va a depender del tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va a tener, pues, a mí me pueden decir cuál es la posición, o me van a dar una función que si yo le introduzco la variable tiempo, pues yo voy a obtener la posición en ese tiempo, ¿verdad? Si yo le introduzco otro tiempo, a mí esta función me va a dar la posición en otro tiempo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de trayectoria. Ok, de nuevo, al ser pues algo que me mide la posición, esto es algo que se mide en metros y que es un vector, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a empezar a una definición un poco más importante y esto es el desplazamiento. Y el desplazamiento pues lo vamos a definir, muchachos, como lo que es el cambio de posición, ok, de una partícula
entre dos instantes de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Pues, bueno, vamos a pensar, yo tengo el mismo plano, ¿verdad? Posición X, posición Y. Y que describimos una trayectoria, ¿verdad? Y esta trayectoria, digamos que es así, ¿ok? Esta es la trayectoria. Y vamos a medir en dos instantes de tiempo cuál es la posición. Entonces decimos, ok, en el tiempo T1 estábamos en esta posición. Voy a poner aquí solo como referencia T1. Y en el tiempo T2 tenemos esa otra posición, ¿ok? Entonces, ¿qué sería el desplazamiento? Es el cambio de la posición. Cuando nosotros hablamos de cambio, estamos hablando de la resta. Entonces diríamos, ok, es la posición final menos la posición inicial, ¿ok? Y esto, esa resta, nosotros usualmente la vamos a describir como un triangulito delta, le llamamos delta R, ¿verdad? Y delta R es igual a R2 menos R1, donde delta es sinónimo de cambio. Y gráficamente, ¿cómo sería esto? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Ah, bueno, en T1 yo tengo un vector que va desde el origen hasta la posición T1, ¿verdad? Bueno, la posición en la que estaba la partícula en el tiempo T1. En el tiempo 2 yo tengo otro vector llamado R2 que me da la posición de la partícula en el tiempo T2. Y si ustedes recuerdan la parte de suma de vectores, si hacemos un simple despeje acá, delta R es igual a R2 menos R1, lo que significa que R1 más delta R es R2. ¿Ok? Y si recuerdan las definiciones pues, gráficas de delta R, el cambio de la posición estaría desde este hasta este. Y eso es lo que este vector lo que me dice es con qué magnitud, como es un vector, ¿verdad? Desde luego, tiene una magnitud y una dirección. Con qué magnitud y en qué dirección va cambiando la posición, ¿verdad? Claro está que cuando nosotros estamos, vamos a ponerlo en otro color y vamos a designar este color para las expresiones en solo una dimensión, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en una dimensión, el cambio de posición o el desplazamiento yo lo voy a llamar únicamente delta X y delta Y. No hace falta poner el símbolo de vector. Nosotros ya sabemos que es un vector y cuando le ponemos X y Y ya sabemos que X es un desplazamiento horizontal, Y es un desplazamiento vertical, ¿cierto? Entonces esto sería, si estamos moviéndonos horizontalmente, sería pues, ok, la posición X2 menos la posición X1. Que de nuevo no hay que ponerle el símbolo de vector porque ya está pues intrínseco. Y delta Y sería Y2 menos Y1, ¿verdad? Dependiendo del tipo de movimiento que tenemos. Y como les repito, esta es la definición general, ¿verdad? Porque si nosotros tuviéramos movimiento en dos dimensiones, entonces el delta R sería R2 menos R1 y R2 es X2 en X más Y2 en Y menos R1 que es X1 en X menos Y2 en, bueno, Y1 en Y. Ok. Y esto nosotros lo podemos poner como X2 menos X1 en X más Y2 menos Y1 en Y. Y esto sería el desplazamiento en dos dimensiones, que por cierto es lo del siguiente capítulo. Pero yo ya lo dejo pues aquí pues introducido para que cuando lo retomemos allá pues no haya ninguna pregunta. Y si se fijan aquí, lo que tenemos es delta X en dirección X y delta Y en dirección Y, donde esto es un desplazamiento en una dimensión y esto es el desplazamiento en la otra dimensión. ¿Ok? Entonces no hay que confundir, muchachos, lo que es el desplazamiento y la distancia, ¿verdad? La distancia, como definición, podemos decir
que es la longitud, vamos a ponerla aquí abajo, longitud de una trayectoria, podríamos decir. La longitud de una trayectoria, pues, o recorrida por una partícula, pero eso pues, es lógica, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es lo mismo. Longitud de una trayectoria, cambio de posición. Como este es un cambio de posición, nosotros sabemos, bueno, de nuevo se mide en metros y de nuevo es un vector. Pero este es un cambio, una longitud. Entonces este también se mide en metros, pero es un escalar. ¿Ok? Es un número únicamente. O sea, no me dice una dirección. Si yo les digo que delta X es igual a 10, ustedes saben, nos movimos 10 unidades, 10 metros, digamos, hacia la derecha. Si es menos 5, me moví menos 5 metros hacia la izquierda. Mientras que si yo les digo, ok, la longitud es de 10 metros, ustedes no saben, o la distancia recorrida es de 10 metros, ustedes no saben si yo me moví para arriba, para la izquierda, para atrás, para adelante. No se sabe, o sea, no tienen ese concepto, ¿verdad? Y ustedes pueden, yo les puedo dar un ejemplo, pues, bien fácil de demostrar esto, ¿verdad? Que no son lo mismo. Déjenme ver. A veces me sucede esto, me sucedía el periodo pasado también. Aquí está. Okay, yo tengo aquí mi sistema coordenado, XY, y les voy a dibujar una trayectoria. Y digamos que la trayectoria inicia acá, y la partícula se empieza a mover y hace un movimiento bastante largo y termina acá. Entonces, si yo les digo cuánto es la distancia recorrida, ustedes tendrían que medir toda la distancia que esta persona caminó a lo largo de la trayectoria. Eso es distancia, esa longitud medida por acá sería la distancia. Pero si yo les digo, ok, ¿cuánto se desplazó? Entonces, ok, ya saben, este sería posición inicial, R1, y este sería posición final, R2, y al final, no se va a ver muy bien acá, ¿verdad? R2, y al final, pues el delta R simplemente sería, o sea, el desplazamiento solo sería este poquito de acá, ¿verdad? Entonces no es lo mismo todo lo que esta persona caminó a lo que se desplazó, porque terminó bien cerca del punto inicial. Y para eso vamos a poner, podría poner otro ejemplo, ¿verdad? Simplemente una trayectoria cerrada, ¿ok? En dos dimensiones, esto es X, esto es Y. Y digamos que es una trayectoria cerrada donde el punto inicial, o sea, una persona viene y da una vuelta a lo largo de una cancha, digamos. Entonces, la posición inicial y la posición final es la misma. Entonces, si yo les pregunto, ¿la persona se desplazó? Me dirían, pues, según esta definición, no se desplazó porque terminó en el mismo punto que empezó, ¿verdad? Pero estamos, o sea, todos deberíamos de estar de acuerdo de que esta persona sí realizó un movimiento completo alrededor de un círculo, lo que significa que sí se movió, ¿verdad? Sí se movió, o sea, sí caminó, sí recorrió una distancia, ¿verdad? Entonces esto sería lo mismo. Y podemos decir que desplazamiento en trayectoria cerrada es 0. Y le vamos a poner un ejemplo en una dimensión, ¿verdad? Entonces vamos a definir nosotros lo que son, pues, 3 instancias. Vamos a analizar en 3 partes este viaje. Entonces yo voy a poner una línea que me dice a mí, como es en una sola dimensión, entonces yo simplemente voy a definir la dirección X, ¿verdad? Digamos que aquí es X igual a 0, 1, 2, no me deja seleccionar esto. Ok.
es el mismo lugar. Y vamos a definir dos movimientos, ¿verdad? Digamos que hay una persona y esta persona inicialmente está en un tiempo igual a 0, está en x igual 0, y esta persona se mueve desde 0 hasta 2. Esto todo medido en metro, ¿verdad? Ok, se mueve de 0 hasta 2. Entonces, si yo les pregunto cuánto se desplazó, cuál fue el desplazamiento de esta persona, yo digo, ok, posición final, que es x2, ¿verdad? Está en 2, menos posición inicial, que es 0. Entonces se desplazó 2 metros. ¿Y qué me quiere decir a mí este desplazamiento? Que se movió 2 metros hacia la posición positiva, que es a la derecha. Si yo les pregunto, ok, ¿cuál es la distancia? Ok, ¿cuál es la distancia que viajó esta persona? Pues yo mido cuánto es esta longitud y yo sé que esa longitud es de 2 metros. Y es lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que este me dice que se movió a la derecha y este simplemente me dice que se movió 2 metros. Vamos a ver el ejemplo alterno. Esta persona empieza en x igual a 2. ¿Ok? Y regresa a x igual a 0. Entonces, si yo les digo cuánto es el desplazamiento de esta persona, es posición final, que es 0, menos posición inicial, que es 2, o sea, esto es igual a menos 2 metros. Que lo que me está diciendo a mí es, esto se movió hacia la derecha y este se movió hacia la izquierda, se movió en la dirección negativa, ¿verdad? Pero si yo les digo cuánto a distancia caminó la persona, ustedes no me van a decir, ok, voy a medir con una cinta métrica y me dicen, esta persona caminó menos 2 metros. No me van a decir eso, ¿cierto? Porque las distancias, las longitudes, siempre son cantidades positivas, ¿cierto? Entonces, esta persona siempre caminó 2 metros, ¿cierto? Siempre caminó 2 metros. Y el 2 metros lo único que me dice, ok, es la magnitud de toda su trayectoria fue 2 metros. Pero no me dice hacia qué dirección se movió, ¿verdad? Y por último, vamos a pensar en el ejemplo de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Bien, esta persona empieza acá, se mueve hasta x igual a 2 y luego regresa, ¿ok? En una sola, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es el desplazamiento? Pues simplemente con el hecho de que ustedes saben que terminó en el mismo lugar a donde empezó, saben que el desplazamiento es 0. Pero podemos hacerlo, posición inicial, final, perdón, 0, posición inicial 0, desplazamiento 0. Pero si yo les pregunto, ¿cuánta distancia? O sea, si yo le dijera a una persona, estamos en la universidad, yo les digo, muévase desde el edificio de física hasta el 4A y luego del 4A al edificio de física y al final le pregunto que si caminó una distancia, la respuesta es sí, cierto. Entonces aquí siempre se caminó la distancia. Se caminó primero 2 metros en una dirección y después 2 metros en otra dirección. Entonces la distancia recorrida es, en este caso, 4 metros, ¿verdad? La persona siempre caminó. O sea, siempre se desplazó. Bueno, no es la palabra que ocupaba, ¿verdad? Siempre hizo un movimiento, ¿verdad? Siempre se movió de un punto A a un punto B. Lo que pasa es que el punto A y el punto B son el mismo. Entonces al final el desplazamiento es 0. Pero la distancia que recorrió mientras se desplazaba es 4 metros. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? No, Lick, todo bien. Entonces vamos a poner un caso específico, ¿verdad? Que es la única instancia donde la distancia es igual a la magnitud, escuchen bien, ¿verdad? Magnitud del desplazamiento es en movimiento en una dimensión
¿Ok? Vamos a decir de esta forma, ¿verdad? En una sola dirección. Y esto se mira acá, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer caso, nosotros solo nos movimos hacia la derecha. Entonces, la magnitud del desplazamiento es 2. La distancia es 2. En este caso, nosotros movimos 2 metros hacia la izquierda. Entonces, el desplazamiento es menos 2. Pero cuando a mí me dicen magnitud, es lo mismo que me digan no le ponga signo, póngale valores absolutos. Entonces, la magnitud del desplazamiento es siempre 2 metros. Y es lo mismo que la distancia recorrida, ¿verdad? Y solo nos movimos hacia la izquierda. Y en el caso 3, nosotros movimos hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, no fue en una sola dirección. Por lo tanto, no son iguales estos dos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Otra de las razones simples para decir la distancia y el desplazamiento no son la misma. El desplazamiento es un vector, la distancia es un escalar. Ok, entonces ahora vamos a otras definiciones, ¿verdad? Velocidad media. Pues la velocidad media, ya definimos lo que es posición, ya definimos lo que es trayectoria, ¿verdad? Y la velocidad media es la relación entre el cambio, bueno, pues digamos el desplazamiento. No voy a decir cambio de posición porque ya sé que eso es desplazamiento. Ok, la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que se realiza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Bueno, vamos a tener nosotros siempre de forma más general, ¿verdad? Dos dimensiones, x, y. Voy a tener una trayectoria. Vamos a dejarlo un poco más fácil. Voy a tener una trayectoria, ¿verdad? Yo tengo una posición inicial, digamos en un tiempo t1. Tengo una posición final en un tiempo t2. Y yo sé que entre ellas, ¿cierto? Pues, bueno, y estas se llaman de forma general R1, R2. Yo sé que el cambio o el desplazamiento se describe por este vector, delta R, que ya lo definí anteriormente. Y la velocidad media, o sea, la velocidad, el promedio de la velocidad que hay entre de estos dos es en qué tanto tiempo realicé yo este desplazamiento, ¿verdad? Entonces yo digo que la velocidad media, vector también, es igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Y si nosotros queremos esto pues en una dimensión, pues entonces yo digo, ok, si solo nos estamos moviendo de forma horizontal en X, la velocidad media en X, ya no le pongo símbolo de vector porque cuando yo pongo el subíndice X ya sé que es en dirección X, es delta X sobre delta T. Y si fuera en Y, pues velocidad media en Y, delta Y sobre delta T. Y la forma más general sería pues, ok, el delta R es un vector, ¿verdad? Entonces sería la combinación delta X sobre delta T en X más delta Y sobre delta T en Y, donde esto ya sabemos que es B medio en X, bueno, B medio en X más B medio Y en Y. Pero nosotros la que vamos a utilizar en estos momentos va a ser ya sea esta, ¿verdad? O esta. Ahora, fíjense bien.
la definición más general que yo tengo con el vector, la velocidad media es un vector, ¿verdad? Y bueno, es desplazamiento entre tiempo, ¿verdad? Entonces tiene como unidades metro, que es la unidad de desplazamiento, por, bueno, entre la verdad, pero decimos metros por segundo, ¿verdad? Esa es la unidad estándar. Así se dice, ¿verdad? Metros por segundo. Lo que quiere decir es, yo voy a recorrer tantos metros por cada cuantos segundos que están pasando, lo que sea, ¿verdad? Y también es un vector, ¿cierto? Y como es un vector, nosotros ocupamos dibujarlo. Y fíjense bien, la velocidad media no es nada más que el vector de desplazamiento dividido entre el tiempo, el delta del tiempo, ¿verdad? Que por cierto, no se los puse, pero aquí ya deberían de saberlo, ¿verdad? Como lo puse como delta, esto es lo mismo que decir x2 menos x1 y abajo t2 menos t1, ¿verdad? Y lo mismo en cada uno de estos que sale. Entonces, es dividir el vector de desplazamiento entre un número, ¿verdad? Un escalar, la resta de estos tiempos, ¿verdad? Entonces, simplemente es un factor de escalado, ¿verdad? Entonces, la velocidad media, vamos a dibujarlo, vamos a ver en qué color, verde. Tiene la misma dirección que el desplazamiento. Siempre va a tener la misma dirección que el desplazamiento. Pero puede ser más pequeño o más grande dependiendo de ese factor que lo está escalando, ¿verdad? Que simplemente es esa diferencia de tiempos. ¿Ok? Ahora, vamos a otro concepto. Y este concepto es el concepto de rapidez media. Fíjense bien, no es lo mismo la rapidez y la velocidad. Muchas veces en la vida cotidiana usamos rapidez, velocidad, aceleración, incluso como el mismo término. Pero en la clase, la rapidez para nosotros va a ser, o la rapidez media en este caso es la relación entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo que toma en hacerse el movimiento, ¿verdad? ¿Ok? Eso es rapidez media. Y pues no es nada más y nada menos. Recuerden que entonces nosotros vamos a llamar a rapidez media. Yo le pongo la letra S. Esta letra S, pues porque en inglés rapidez es speed. Y esto es nada más y nada menos que la distancia entre el tiempo que le tomó hacer este recorrido. Y recuerden, esto no es lo mismo que velocidad. ¿Por qué? Porque distancia y desplazamiento no son los mismos, ¿cierto? No son los mismos. Entonces la rapidez no es lo mismo que velocidad. ¿Y cuál va a ser la única situación en la que van a ser iguales? Lo mismo que dijimos entre distancia y desplazamiento. Cuando el movimiento es en una dimensión y en una sola dirección, ¿ok? En una sola dirección, entonces podemos decir que la rapidez y la velocidad media van a ser las mismas. Si no, pues es imposible decir eso. Y esto lo podemos repetir con un ejemplo sencillo, ¿verdad? Que si yo tengo una trayectoria cerrada, entonces el desplazamiento en esta trayectoria cerrada es cero porque yo vuelvo al punto inicial, pero la distancia recorrida no es cero, ¿cierto? Entonces, como la distancia recorrida no es cero, la rapidez promedio de todo ese viaje no va a ser cero, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, ingeniero. Todo claro de mi parte, Lee. Ok, entonces vamos a seguir y ahora ya vamos a
El día de hoy solo vamos a dar las definiciones de todos estos términos. Lastimosamente, si yo me voy al libro de texto, bueno, no al libro de texto, perdón, a la programación, aquí dice 2.1, 2, 3, 4 y 6. Yo creo que la 2, bueno, no creo, yo sé que la 2.4 no la voy a dar hoy. Vamos a procurar llegar hasta la 2.6 y la 2.4 la vamos a dar junto el día que vamos a la 2, esta de acá, ¿verdad? Y solo haríamos un día de problemas de las otras secciones porque son más fáciles y los más interesantes son de la 2.4 y la 2.6. ¿Ok? Eso vamos a ver si nos da el tiempo. Entonces, velocidad instantánea, ¿verdad? La velocidad instantánea, como lo dice el nombre, pues no es nada más y nada menos que la velocidad. Ok, ya sabemos cuál es la velocidad, la relación entre la posición y el tiempo. En un instante específico. Podría decir yo específico. Voy a dejar de una trayectoria, pero podría decir de tiempo, ¿verdad? Entonces, de nuevo vamos a volver a dibujar de forma general en 2 dimensiones. Ok, todo esto, si se fijan, yo les he dado la definición general, un pequeño adelanto de lo del capítulo 3, pero las que vamos a utilizar en una dimensión en naranja. Bueno, esta no debió haber ido en naranja, ¿verdad? Esta de acá, pues vamos a dejarla en azul siempre. En naranja les he dejado lo que es en una dimensión, ¿verdad? Y si se fijan, las definiciones de una dimensión después aparecen básicamente en lo de las 2 dimensiones, ¿verdad? Simplemente es agregarle el carácter vectorial a una dimensión más ahí, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo lo voy a definir de manera más general en 2 dimensiones. Y luego voy a dar la definición, pues, de la velocidad instantánea en una sola dimensión, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tengo de nuevo una trayectoria. Tengo que, para eso es que más o menos había agarrado esto, pero al final no tomé la imagen, pero más o menos como una parábola voy a dibujar, ¿verdad? De esta trayectoria, que es el movimiento o el viaje desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula. Esa es la razón por la cual tenía esta imagen, esto aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí está San Pedro Sula, aquí está Tegucigalpa, y la trayectoria más o menos, ¿verdad? Exagerándolo bien, es como una porción de parábola, digamos, ¿verdad? ¿Ok? San Pedro Sula, Tegus. Entonces digamos que nosotros vamos desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula, ¿verdad? Y en medio del viaje, ¿ok? En medio del viaje, ustedes van en su carro. Y cuando van por Ciguatepeque, su carro les da una velocidad, ¿cierto? Digamos, les da 70 kilómetros por hora. Ahora, ¿ustedes creen que esos 70 kilómetros por hora es una velocidad promedio entre la velocidad que íbamos al inicio del viaje cuando estábamos en Tegucigalpa y la velocidad que llegamos cuando estamos llegando a San Pedro Sula? ¿O es una velocidad en ese instante específico? El velocímetro va cambiando, o sea, cambia con respecto a nosotros vamos haciendo acelerando, frenando, etcétera, ¿verdad? Entonces el velocímetro, o bueno, odómetro creo que se llama, no estoy seguro, pero nos da una velocidad instantánea, ¿verdad? En un punto específico, en un punto de tiempo específico, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros hacemos el promedio de la velocidad aquí entre acá, técnicamente esa es la velocidad, es un aproximado, ¿ok? De esa velocidad. Pero como
el tiempo acá, T1, y el tiempo acá, T2, es muy grande, nosotros para tener una mejor idea de cuál es la velocidad que había en este tiempo, en este instante específico, lo que hacemos es, ok, vamos a acortar las distancias, ok, en las cuales yo hago ese promedio. Entonces yo vuelvo a encontrar otra velocidad promedio, ¿verdad? Acá. Y este intervalo de tiempo se hace más pequeño, por lo que significa que estamos más cercanos a este instante. No sé si me doy a entender. Yo puedo ir acercándome más, ¿ok? Y más, de tal forma de que yo haga que el delta t es casi cero, ¿verdad? Y si el delta t es casi cero, entonces nosotros estamos parados técnicamente en un punto específico, ¿cierto? Entonces, lo que yo, y así ese promedio en un delta t que es muy pequeño, es básicamente la velocidad instantánea que estaba en ese momento. Entonces, bajo esa definición, yo tengo que la velocidad instantánea, que eso lo voy a llamar b, es igual a la misma definición, el delta r sobre el delta t. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ah, ok, el tiempo es muy pequeño, entonces es lo mismo que yo diga que el límite de esto cuando esto tiende a 0. Y ustedes de cálculo 1 ya deberían de saber que esto es lo mismo, lo voy a poner abajo mejor, que esto es lo mismo que tener, ok, el vector velocidad entonces es, el límite de delta, de delta r sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, es lo mismo que decir, ok, la derivada de el vector, en este caso posición, la derivada de la función de arriba, que es el vector de posición, con respecto al tiempo. Y con esa relación yo encuentro cuánto es la velocidad instantánea. Y recuerden, como R en términos generales, R es un vector, entonces esto implicaría pues que tenemos una componente X, velocidad de X en X, más una componente Y, velocidad Y en Y, ¿cierto? En una dimensión, muchachos, si nosotros estamos solo moviéndonos en X, entonces yo sé que la velocidad X, o sea, la velocidad instantánea en X, es igual a ¿quién? Ok, es la derivada de la posición X con respecto al tiempo. Y yo no ocupo ponerle el símbolo de vector porque aquí ya le estoy diciendo que es en dirección X. Si yo estoy en un movimiento que solo es en dirección Y, entonces le doy B sub Y es igual a derivada de Y con respecto a T. Y resulta que estos son los mismos que aparecen acá en la definición general, ¿verdad? Pero en este capítulo pues nosotros vamos a estar trabajando ya sea con este o ya sea con este. Ahora, hay un punto bien interesante de la velocidad instantánea. Y si ustedes se fijan, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, gráficamente, ok, si yo borro todas estas cosas que yo puse acá, gráficamente, la velocidad instantánea, o bueno, la magnitud de la velocidad instantánea, es la pendiente, ¿ok?, de la curva o de la recta tangente a la curva de posición, bueno, de la trayectoria, ¿verdad? Por relaciones gráficas de cálculo, ¿verdad? Yo sé que yo puedo encontrar la relación simplemente encontrando la pendiente, ¿verdad? Ok, ahora un pequeño detalle con respecto a lo que es rapidez, muchachos, rapidez. Hablamos de velocidad instantánea y hablamos de, velocidad media y rapidez media. Entonces, si hablamos de velocidad instantánea, también podemos hablar de rapidez instantánea. Y la rapidez muchas veces nos la van a preguntar a nosotros, muchachos. No es nada más que, recuerden, la velocidad es un vector, ¿verdad? Entonces la rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. Entonces, muchas veces en los ejercicios a mí me dicen, encuentre la... Más adelante vamos a ver, pero me dicen, encuentre la rapidez de ta. Entonces, nosotros vamos a encontrar una velocidad, ¿verdad? Y si a mí me están pidiendo rapidez, recuerden que es la magnitud. Entonces, simplemente tomamos el valor como positivo, ¿verdad? Esto siempre va a ser positivo. Y bueno, esa es la única diferencia entre rapidez y velocidad, ¿verdad?
La velocidad es el vector, ¿verdad? De nuevo, vector, vector, y de nuevo se mide en metros sobre segundo, al igual que la velocidad media. Esta también se mueve en metros sobre se mide en metros sobre segundo, pero en este caso es un escalar. Solo es la magnitud de la velocidad. La velocidad tiene dos componentes, por lo tanto yo también la podría describir como magnitud y ángulo, ¿cierto? Pero la rapidez simplemente es la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Quedan 5 minutos para que finalice la clase, muchachos. Y como les dije, no pude, obviamente, ¿verdad? Bueno, espero yo que los puntos estén quedando claros, pero no pude terminar pues lo que estaba estipulado según el calendario, ¿verdad? Obvio, esto no es algo final, solo es para que nosotros sepamos más o menos a qué ritmo ir, ¿verdad? Y creo que con esto yo hice la sección 2.1 y 2.2. La 2.3 es la de aceleración, que sinceramente podríamos terminar, o sea, podríamos definir aceleración ahorita, porque no es nada. O sea, una vez que ya definimos lo que es velocidad, entonces aceleración es algo similar a la velocidad. Y luego la relación entre estos conceptos, ¿verdad? Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿verdad? No vale la pena hacer esto tan rápido, ¿verdad? Ahorita voy a terminar la grabación.